Y oremos. Bien, Dios, hoy estamos acá reunidos ante ti en los asuntos tuyos, Señor, y te agradezco, Dios, por la posibilidad de que podemos estar reunidos como tú has mandado, como tú has querido. Y por eso hoy nos postramos, nos unimos ante ti. Bien, entonces, hoy te damos gracias por ello. Bien, bien. Entonces, eh, ¿Esta es la Cochrane, María? ¿Esta es allí la Cochrane? vamos. Bien, bien. Saliendo uno de una vez Entonces, de Aldi, de una vez entre la Cochrane. oh, pero Sí. Ujú. Ya. algo, no sé por qué se borró. Ah, no, no, aquí está todo ya. Ok, ya tenemos acá todo. Pues, sí, esta es la de que nos lleva a la casa, Bien, ¿cierto, María? permíteme ya ahí. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar. Entonces, eh, entonces vamos acá a retomar lo que venimos viendo y lo último que estuvimos viendo, eh, que fue respecto al gobierno local de las iglesias. Vimos un poquito acerca de el gobierno de la iglesia y hoy entonces la idea es verificar un poquito acerca de, de la historia de la iglesia, ¿bien? Bien, y de la vida práctica de la iglesia. Entonces, eh, esta estructura que vimos nosotros para hacer la iglesia, pero a veces podemos, pues, desobedecer a Dios, no es un asunto de salvación como tal, pero sí se pierde algo de libertad. Entonces, perdemos libertad cuando no seguimos las ideas de Dios para la iglesia, ¿bien? Y eso nos hace, pues, pensar un poco, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros empezar a ver qué dice la Biblia respecto a la iglesia? Porque cuando uno se hace cristiano, pues uno asiste a la reunión de los hermanos y uno cree que eso es, pero luego cuando vas a la Biblia, empiezas a ver que hay algunas cosas que la Biblia narra y que pues no lo tenemos o no lo hemos em, implementado. Entonces, como no se ha implementado, entonces, pues perdemos esa libertad, ese desarrollo que Dios ha dado. Entonces, hablamos la sesión anterior acerca de el principio de carro nuevo y hacemos carros nuevos sin verificar cuál fue el diseño de Dios para cada cosa. Bien. Entonces, es importante ver ello y cómo podemos verlo allí. Entonces, vamos a ver, sí, primero un panorama de el desarrollo de la libertad en la iglesia. Y nos vamos a basar en los 7 principios de libertad que Dios diseñó. Esta es la ley natural que Dios puso en el ser humano y es que hay unos comportamientos que Dios diseñó para producir que la gente sea libre. Y eso también se debe vivir en la iglesia. Entonces voy acá a compartir pantalla con ustedes y a irlos viendo, irlos mirando. Bien. Bien, entonces nosotros vimos la definición aquí en la primera, que vamos a ver la individualidad de Dios en todas las cosas, que es el primer comportamiento. Dios se revela, ¿sí? En todas las cosas. Entonces también Dios se revela en la iglesia. Bien. Entonces,
nosotros debemos ver cómo Dios se revela en la iglesia. Y vamos a entonces a ver la primera característica, y es que la iglesia tiene una individualidad de Dios, tiene un diseño. Bien, y ese diseño, pues lo habíamos visto, fue la asamblea de los que están afuera para hacer las leyes. Bien, entonces los llamados afuera o aparte para hacer las leyes. Bien, bien, entonces la iglesia no es un club social, no es una parte de la nación, es supranacional. No es un lugar, no es un edificio, no es una casa o un local. No es una denominación, ¿bien? Sino que la iglesia es la reunión de los creyentes, la asamblea de los creyentes separados del mundo para producir, ¿sí? La verdad en el lugar donde está la iglesia. Bien, ese es el desafío que tenemos. Bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de el Señor. Bien, entonces es la novia que se va a casar con el Señor. Bien, esto es la iglesia. Bien, es las personas. Y como iglesia, Dios se revela en cada uno de los creyentes mostrando su propia individualidad. Bien, entonces ahí tenemos la individualidad de Dios en el llamado que hace a cada persona. Cada persona tiene un llamado y ese llamado es parte de la extensión del reino de Dios. Bien, por eso el sacerdocio de todos los creyentes es la bendición de la extensión del reino entre cada uno de los miembros de la iglesia. Bien, bien, bien. Entonces, eh, aquí ya hablé de la nación santa, es una nación, es un linaje escogido, es un pueblo adquirido por precio. ¿Para qué? La iglesia son los que anunciamos las virtudes de, sí, de el Señor, de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz. Bien, esa es la individualidad de Dios en ella. Entonces, la iglesia, ¿sí? Es donde mora el templo de Dios. La iglesia no es el templo de reunión o el local de reunión o el edificio, sino es los miembros porque el Espíritu Santo mora entre nosotros, en cada uno de nosotros. Bien, entonces, la casa de Dios, edificados como casa de Dios, nos dice, ¿cierto? Bien, nosotros somos la casa de Dios, ¿sí? Y Cristo es, ¿sí? Ese ese sacrificio que hacemos, esa vida eh, espiritual o ese sacerdocio, esa vida ministerial que hacemos. Bien, bien. Entonces, esto es individualidad de Dios, bien, y los creyentes, los que han recibido el Evangelio y se han arrepentido, entonces son los que conforman la iglesia. Bien, bien. Y el Evangelio es algo muy específico. Aquellos que creen en el Evangelio, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Conforme a las escrituras, o sea, conforme a las profecías, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Bien? Entonces, este es el Evangelio. ¿Sí? Nos dice la palabra acá en primera los Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No solo es decir ese día sí creo, sino retener esa palabra que os he predicado. Bien, entonces, esa es la idea. Bien, bien. Eh, entonces, eso es la iglesia. Aquí, entonces, tenemos que también entender que la iglesia tiene
una liturgia, es decir, tiene unos órdenes. Bien, aquellos que no son parte de los creyentes, pues no son iglesia. Bien, no son la iglesia. Bien, los que no han creído no son iglesia, sin importar dónde se reúnen. Bien, bien. Entonces, Dios especifica que es a través de Cristo y a través de su evangelio el ser iglesia. El camino es Cristo, es solo a través de Cristo. Entonces tenemos otros que creen en Dios, pero que no, ¿sí? Lo hacen a través del camino que es Cristo. Es decir, no creen en el Señor, ¿sí? Entonces tenemos los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los judaizantes, unitarios, ¿bien? Y más, eh, más y más ideas religiosas que no siguen los parámetros de lo que Dios habla acerca de la iglesia. Bien, también vimos que no hay, no hay una un nivel de iglesia, sino que la iglesia es local y totalmente descentralizada y autónoma bajo la ley de Dios en cada lugar. Bien, eso es la iglesia. Bien, entonces esa individualidad la explicamos un poquito en la primera sesión. ¿Sí? Y es que Dios se revela en el diseño mismo que hizo la iglesia, Él se revela. Por lo tanto, entre más cerca estemos al diseño que Dios realizó, diseñó para la iglesia, entonces más libres vamos a ser. Una vez yo empiezo a identificar cuál es el diseño de Dios para la iglesia, entonces me puedo autogobernar y empezar a obedecer. Bien, el autogobierno es el poder de Cristo en mí para obedecer a Dios voluntariamente. ¿Sí? Bien, entonces es obedecer la verdad voluntariamente. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, bien, ese es el autogobierno. El cristiano ha sido capacitado para la vida en la comunión con el Espíritu Santo que opera en él y quiere someterse y busca someterse a Dios en todo. Al ser la iglesia, ¿sí? La esposa, entonces se somete voluntariamente al esposo, que es Cristo, se sujeta, ¿bien? Y lo hace de una manera voluntaria, ¿bien? Bien. Ese es el autogobierno cristiano. Bien. Entonces, si la iglesia obedece el diseño de Dios, entonces este autogobierno llevará a que se requiera menos gobierno externo, ¿bien? Mucho menos gobierno externo. ¿Por qué? Porque si obedecemos la verdad, pues no necesitamos a alguien que nos la haga obedecer, porque ya la obedecemos voluntariamente. Bien, bien. Entonces, ¿bajo qué ley nos autogobernamos? Bajo las leyes de Dios y en este caso, pues las leyes de Dios para el diseño de la iglesia o para el funcionamiento o para cómo debe ser la iglesia. Entonces, la palabra de Dios es suficiente regla de fe para lo que es la iglesia. Lo que crean otros hombres o piensen, ¿sí? Y que esté en contra del diseño de Dios que hizo para la iglesia, pues va a hacer que se pierda libertad entre los hermanos allí. Bien, bien. Entonces, es la palabra la que nos, nos va a guiar a cómo es la iglesia. ¿Mm? Bien. Entonces, asimismo, esta iglesia se edifica a través del sacerdocio de todos los creyentes. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien. ¿Para qué? Para que perfeccionasen a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para que el usar el don
que Dios les ha dado y así edificar el cuerpo de Cristo, es decir, a los demás hermanos, a la iglesia misma. Y como sabemos lo mismo, nos hemos edificado unos a otros, ¿sí? Entonces podemos unirnos y podemos llegar a la unidad de fe y conocer más a el Señor Jesucristo, ¿sí? Y poder estar, ¿sí? Imitándolo a Él y, y poder seguirle, ¿bien? Seguir creciendo, seguir madurando, seguir conociendo a Cristo a través de el tiempo. Bien, eso es el autogobierno cristiano. Esto no nos pueden obligar a hacer, porque esto es el resultado de una comisión, una comunión verdadera entre el creyente y el Espíritu Santo. Este es el resultado del día a día en el Señor. Bien, bien. Entonces, una vez yo me autogobierno bajo el diseño de Dios de la iglesia y lo practico, entonces empiezo a parecerme a Cristo, no solo en la letra, sino en la práctica. Empiezo a practicar y me empiezo a caracterizar y a evidenciar el carácter de Cristo en mi vida. Bien, entonces dice la Biblia que debemos perdonar, ¿sí? Y eso es un principio. Y si como iglesia nos edificamos en el perdón, nos enseñamos unos a otros al perdón, pues vamos a practicarlo entre los hermanos y vamos a tener un carácter perdonador. Bien, ese carácter, ¿sí? Eh, y, y ese carácter va a seguir edificando al pueblo de Cristo paso a paso. Bien, entonces esa es la caracterización de los, ¿sí? De los hermanos. Hay un carácter en la iglesia y ese carácter la va a identificar y la va a distinguir del resto del mundo. ¿Bien? El carácter de Cristo debe ser el carácter de la iglesia y solo la iglesia puede expresar de manera coherente el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque se necesita la edificación de los hermanos. No es solo uno, sino los mismos hermanos van creciendo en carácter a medida que la iglesia se está edificando unos a otros. Bien, bien, entonces esa es la idea, ¿sí? Y, y eso es. Bien, entonces voy a bajar aquí un poquito y nos dice, ¿sí? Cristo es la imagen del Padre, ¿sí? Él es el Hijo y tiene, ¿sí? Eh, en sí y en el Padre está el Espíritu Santo. Bien, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación como ser humano. Bien, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, ¿sí? La imagen misma de su sustancia, ¿sí? De Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, él mismo, por medio de su propio sacrificio, se centró a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, entonces el carácter de Cristo debe verse en la iglesia. La forma más efectiva, porque es la que está de acuerdo al diseño de Dios, para que se produzca el carácter de la iglesia, ¿sí? La caracterización de la iglesia, y que se note Cristo, es que estemos como iglesia más cerca al diseño de Dios. Bien, bien. Entonces, la iglesia muestra ese carácter, los hermanos muestran la diferencia de ser cristiano a ser pagano. Y así el mundo puede ver en la iglesia la vida y la comunión de Dios por medio de Jesucristo. Bien, entonces dice acá, para que todos sean uno. Entonces la forma más fácil para tener unidad entre los miembros de la iglesia, para formar luego una unión, es
con el diseño de Dios que hizo acerca de la iglesia. Dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, es decir, en Cristo, ¿cierto? Que ellos también, o sea, nosotros, sean uno en nosotros, o sea, debemos ser uno en el Padre, en el Hijo, y solo lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo. Uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea. Entonces, para que el mundo crea, debe ver la unidad con unión en la iglesia. Pero para ello, pues debemos mostrar ese carácter, ¿sí? Debemos ser bien diferentes a el resto, ¿bien? Bien diferentes. Pero si somos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bien, bien. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Bien, bien. Entonces, la iglesia muestra el carácter de Dios cuando cree y lo pone por práctica. Bien. Y entonces, al saber el carácter de Dios, pues va a ver que es bueno y entonces lo va a llevar a su conciencia. Esto es lo bueno, esto es lo que se debe hacer. Bien, entonces, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que seis sirváis al Dios vivo. ¿Para qué Dios hizo su labor? Para que seamos salvos, pero también para que Él sea el Señor. ¿Y cómo demostramos que Él es nuestro Señor? A través del servicio, ¿sí? Lo que Él nos diga, lo hacemos. Bien, bien. Entonces, esto es lo que nos desafía a no solo vivir el bien de Dios como iglesia, el diseño de Dios como iglesia, sino a hacer la misión, a hacer la vida ministerial para que otros conozcan. Bien, bien. Entonces, la iglesia en una nación es la conciencia de la nación. Es la iglesia la que dice qué es el bien y qué es el mal. Es la iglesia la que lleva a la gente, así no sea creyente, a través de la ley natural, a que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Entonces, la iglesia, al predicar el evangelio, apela a la conciencia de la nación para que se arrepientan y pongan su fe en el Señor. Aquí tenemos esta frase de Lutero que dice, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, es decir, mi conciencia está basada en la palabra de Dios. No puedo salirme de la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro actuar en contra de la conciencia. ¿Bien? Bien, entonces nosotros como iglesia, si el mundo se para de cabeza, nosotros tenemos una labor y esa labor es presentar el bien a la nación y presentar lo que es malo en la nación. Eso es una labor de la iglesia. Bien, bien. La iglesia entonces también enseña lo bien, pero denuncia el mal, ¿sí? Y promueve inclusive que los no creyentes en Cristo por ley natural puedan entender que ese mal también es malo y que ese bien es bueno. ¿Sí? Entonces así vamos a promover leyes para que podamos asegurar esa libertad de poder decidirnos por el bien y vivir en el bien. Entonces, la iglesia es es de Dios. Acá lo vemos, por ejemplo, en Mateo 22, cuando dicen, ¿de quién es la moneda? De César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, el César no es el propietario de la iglesia, sino que Dios es el propietario de la iglesia. ¿Bien? Entonces, no es el gobierno civil el propietario de la iglesia. Es la iglesia quien
está comprada por Dios y es propiedad de Dios. Bien, esa es la conciencia. O sea, nuestra propiedad más sagrada es que Dios es nuestro dueño. Bien, la iglesia le pertenece a Cristo y no al Estado. Bien, entonces la iglesia no es mi iglesia, sino es la iglesia. Bien, tampoco es de los líderes, los pastores, no del gobierno y no pues de la estructura organizacional que se haya hecho. Tampoco la iglesia no es de un país, de una nación, ¿sí? No es la iglesia de Colombia, sino es la iglesia en Colombia. Bien, entonces esa es la propiedad, porque la propiedad de la iglesia es solo de Cristo. Bien, bien, la iglesia es de Cristo. Bien, eso ya lo hemos visto. Entonces ahora la iglesia es de Dios y veamos esto. Bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bien, nos dice la palabra en 1 Corintios 1. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Dónde está? En Corinto. Bien, es Dios el propietario de la iglesia. Por eso, si es Dios el propietario de la iglesia, pues Él es el que decide sobre la iglesia y ya decidió dando un diseño de la iglesia en la Biblia para que lo podamos seguir. No es él, los hermanos que están sirviendo, no son los dueños de la iglesia. No es una corporación la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Bien, entonces aquí vemos estos principios internos. ¿Y cómo entonces, una vez yo ya entiendo que es la iglesia la que genera el bien y el mal, y yo ya sé qué es el bien, entonces yo puedo entonces hacer luego de lograr esta unidad interna entre todos los miembros o los miembros interesados en tenerla, pues producir una unión externa y empezar a llevar este mensaje fuera a otras personas, fuera de la iglesia y evangelizándolos, o personas creyentes que son de la iglesia pero que están en otras localidades, también podemos ir y disipularlos. Bien, bien, entonces eso es la iglesia a grandes rasgos. Ahí vemos cómo entonces hay una individualidad, un autogobierno, un carácter en la vida de iglesia. Bien, tenemos es, ese carácter y esa idea. Bien, bien. Y, y ahora entonces vamos a ver un poquito acerca de la práctica de la iglesia. Bien, ¿cómo es la práctica de la iglesia? Vamos a mirarlo. ¿Cómo la iglesia se vive, se hace en el día a día? Bien, entonces hay un diseño también para la práctica de la iglesia. Bien, bien. Entonces voy a empezar acá con hechos en, en la práctica de la iglesia. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron como 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ellos estaban en número plural, ¿sí? Se reunían ¿y qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, perseveraban en las enseñanzas, ¿sí? Que habían recibido de los hermanos misioneros que habían ido a enseñarles, a predicarles el evangelio y a fundamentar la iglesia. Bien, bien, en la doctrina que el Espíritu Santo les dio y que está escrita en la palabra. Bien, entonces ellos perseveraban, se reunían a vivir esa vida de iglesia entre ellos de acuerdo a las enseñanzas que habían recibido. Pero no era solo la iglesia un grupo de estudio, sino que era una fraternidad de hermanos perseverando en las enseñanzas recibidas.
en la doctrina que los apóstoles instauraron, como revelación del Espíritu Santo. Pero también tenían común unión unos con otros. Todos ellos estaban unos con otros unidos. Bien. Entonces ay, pregunta que se me pasó. Voy acá a llevarlos a razonar una idea. Bien. Y esa idea es que la iglesia se convierte en la primera institución de la historia en que, ¿sí?, quita todas las barreras para la unión. Ya no hay judío ni griego, rico ni pobre, esclavo ni libre, ¿bien? Sino que para el diseño de Dios, la gente que cree en este lugar, en un lugar, la gente que cree en un lugar, estas personas, entonces, son eh, creyentes y son los miembros de la iglesia, sin importar si fuesen, ¿sí? Sin importar si fuesen eh, ellos ricos, pobres, ¿bien? Con esclavos o siendo esclavos. No, ya la iglesia reúne a todos los que viven allí que creyeron, sin importar su trasfondo. Antes de la iglesia cristiana, ¿sí? Nunca se había vivido una representación total de la sociedad. Solo hasta la iglesia cristiana, la gente que vivía allí en esa localidad se unía, ¿sí? Representando ese lugar, el rico, el pobre, el hombre, la mujer. ¿Bien? Entonces la iglesia se convierte en esa primera representación de lo que es la sociedad. ¿Bien? Y esa es la comunión unos con otros. Bien, bien. Entonces tenemos esa comunión unos con otros. También tenemos entonces que dice que en el partimiento del pan, ellos se reunían y partían el pan para recordar la obra que había hecho el Señor, ¿sí? Lo que había hecho el Señor Jesús en ellos, ¿sí? Esa obra restauradora que había hecho el Señor. Bien, permítame, me voy a poner acá un poquito la chaqueta que está haciendo mucho frío por acá, entonces vamos a ponerla. Bien, aquí ya lo logramos por eso. Bien, entonces perseveraban en el partimiento del pan, o sea que el partimiento del pan también es una doctrina de la iglesia. Ese partimiento del pan se refiere a la cena del Señor, a esa conmemoración de lo que Dios, sí, nos dejó, ¿sí? Para que sepamos lo que Él hizo, para que ante ello nos comprometamos en esta semana que inicia el primer día de la semana cuando se reúne la iglesia como un todo, ¿bien? Y para, sí, seguir con Él, ¿sí? Recordando eso que hizo por nosotros. Esa es la cena, ¿bien? Esa es una doctrina de la iglesia, nos la enseña acá Hechos 2:42. Es decir, que en esa reunión del primer día de la semana, Hechos 27 nos dice que es el primer día de la semana, pues los hermanos se reunieron a el partimiento del pan, ¿sí? Y entonces vemos que hay esta reunión y se parte el pan, se hace la cena. Bien, en esto de la cena son un poco más bíblicos los católicos que las demás expresiones de la iglesia. Bien, ¿por qué? Porque ellos siguen haciendo la cena cada día domingo, como debe ser. Bien, bien. Y también en las oraciones. Entonces también perseveraban y se reunían en las oraciones. Oraban, se reunían a orar. Bien. Entonces acá vemos, ¿sí? Que la práctica de la iglesia, estamos viendo la práctica de la iglesia, ¿sí? Es que, ¿sí? Aquí vemos una práctica de, ¿sí? Recibir la palabra. Pero para recibir la palabra hay que dar la palabra. Entonces hay reuniones de la iglesia para, ¿sí?, recibir la palabra. Bien. Y este recibir es
sí, pero no solo es escuchar, sino haber estudiado. Entonces hay reuniones de estudio bíblico, de estudio de la palabra. Ese es un tipo de reunión, ese es un tipo de práctica de la iglesia. También estas personas se bautizaron. Por lo tanto, también hay una práctica de la iglesia que es el bautismo. El bautismo es la expresión pública del compromiso con Dios, ¿sí? De decir soy cristiano y voy a obedecer el llamado, la gran comisión que Él nos manda. Bien, voy a usar esos dones, esos talentos, ¿sí? Que Él nos ha dado para la extensión del reino. Entonces, esta es una práctica de la iglesia. Bien. Otra práctica de la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, tenemos que ver qué dijeron los apóstoles, ¿sí? En la palabra. Bien. Entonces, tener ese amor fraternal en la comunión unos con otros, tomar la cena y también orar. Entonces, aquí ya tenemos diferentes reuniones. Tenemos una reunión, el estudio de la palabra, una reunión para bautizos y la celebración de bautizos. Bien. Eh, una reunión para tener comunión unos con otros, ¿sí? Específica. Obviamente en cualquier reunión tenemos comunión, pero una reunión específica, una reunión de comunión unos con otros, o también a veces le llaman mutualidad, ¿no? De mutualidad, ¿bien? Unos con otros. Y también nos reunimos al partimiento del pan y también a orar, ¿bien? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Eh, seis prácticas de la iglesia. Bien, entonces vemos la iglesia en forma práctica. ¿Cuál es la práctica de la iglesia? Bien, vamos al siguiente. Veamos acá que nos dice Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debemos de congregarnos, debemos de reunirnos. La iglesia son reuniones del cuerpo, volver a unir el cuerpo, eso es una reunión. Ren de nuevo y unión, unir. Entonces volver a unir el cuerpo. Entonces tenemos que congregarnos, ¿sí? Estar juntos, congregados. Bien, no como algunos tienen por costumbre de que, no, yo soy cristiano, pero no me congrego. No, no está en la práctica correcta de la iglesia. Claro que hay que congregarse. Y no solo congregarse, sino que tienes que tener una vida de servicio ministerial también, ¿sí? Hacia y con los hermanos con los que se congregan. Bien, bien, eso es una práctica de la iglesia, la congregación. También la exhortación, bien, sino exhortándonos, llevándonos de nuevo a la fe. Bien, entonces aconsejándonos. Bien, es otra. Entonces tenemos reuniones también de exhortación, de consejería. Eso es una reunión de la iglesia. Bien, bien. Entonces, ¿cómo es una reunión de la iglesia? Entonces, vamos a mirar eh, primero a los Corintios. Permítame. Ahí ahora creo que se me bajó un poquito. Permítame, ya lo miramos. Entonces, eh, el, veamos aquí, primera a los Corintios 14:40. Bien, entonces vamos a ir a primera a los Corintios 14:40 y vamos a verificarla. Bien, ¿qué nos dice primera a los Corintios 14:40? Bien, entonces nos va a hablar del orden de las reuniones. Bien, entonces, sí, dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea que la reunión, no solo hay una reunión, sino que esa reunión tiene un orden. Entonces, las reuniones de la iglesia en la práctica, no solo es que llegamos y ya, sino que hay un orden. Pero para que haya un orden, pues tiene que haber la ordenación, tiene que haber una agenda, tiene que haber un listado de qué es lo que se va a hacer primero y qué es lo que se va a hacer después. Bien, entonces hay un orden. Por lo tanto, para poder organizar, pues tiene que haber autoridades que puedan hacerlo. Bien,
la responsabilidad de la iglesia, Dios se la da a los hombres. ¿Bien? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Todos los hombres son responsables de la iglesia, los hombres adultos. Bien, esa es la responsabilidad. Por lo tanto, ¿sí? Lo que sucede en la iglesia en cuanto a el orden que se debe tener, pues es un resultado de lo que dice la palabra y el aseguramiento de los hombres, ¿sí? De que eso pase, lo que dice la palabra respecto a la iglesia. Bien, entonces aquí tenemos también un poquitito de ello. Bien, ahí ahora se me pasó para atrás, acá. Entonces tiene que haber alguna dirección de la reunión, ¿sí? Primero se va a hacer esto, primero lo otro. Tiene que haber un gobierno de la reunión, quienes van a encargarse de dirigir, de gobernar y van a ser los responsables de la reunión. Tiene que hacerse las cosas en orden. Entonces vamos a mirar las reuniones que tenemos como iglesia. Bien, ahí ya vemos, hicimos una pequeña introducción y ahora vamos a ver las reuniones que debemos tener como iglesia local. Entonces, la primera es la reunión dominical, ¿sí? Y que es para el ministerio de la palabra y el partimiento del pan. Bien. Es la única reunión de toda la iglesia donde se espera que venga toda la iglesia. ¿Mm? Bien, el domingo se espera que te congregues. ¿Sí? Bien. Entonces, Amor, ven rápido. El domingo. entonces, entonces, es importante tener en cuenta esta reunión porque es la reunión total de la iglesia. Bien. Entonces, es la reunión donde se reúnen todos los creyentes, hombres, mujeres y niños. ¿Bien? Esta reunión, ¿sí? Al ser la reunión de toda la iglesia, ¿sí? Implica que, ¿sí? Se espera que todos vayan, implica en el mundo espiritual, ¿sí? La asignación, ¿sí? De los ángeles a cada iglesia local en este día. Hay ángeles de la guarda, ¿sí? Este día en guarda porque es la reunión de toda la iglesia. Bien. Y ¿para qué es esa reunión? Para exponer la palabra, para predicar la palabra y para el partimiento del pan, para la cena del Señor. Bien, eso es lo que debe de pasar. De ahí para allá podemos poner algunas cosas, pero no son necesarias. No es necesario tener alabanza, ¿sí? No es necesario tener anuncios, ¿bien? No es necesario tener testimonios. Lo podemos poner. El problema es que esto es lo necesario, que es la administración de la palabra y el partimiento del pan, ¿bien? Bien, esa es la reunión dominical, ¿bien? El ministerio de la palabra y partimiento del pan, ¿bien? Es toda la iglesia, ¿sí? Se espera que vayan. Y allí están todos reunidos. No es una reunión donde separamos la gente de la iglesia en diferentes reuniones. No, es una reunión de toda la iglesia. No es que ese día tenemos los niños por aparte, los jóvenes por aparte, ¿sí? No, es toda la gente, ¿sí? Allí reunida, sin importar su edad. Bien, esa es la idea. Debido a que es una reunión de toda la iglesia y estar, ¿sí? Hay una asignación de ángeles cuando está toda la iglesia, bien, y eso lo podemos ver en los primeros capítulos de Apocalipsis. Entonces, entonces, implica que para esa reunión, ¿sí? La autoridad que tienen los hombres se ve practicada allí. Los hombres son quien manejan, quien dirigen esta reunión y allí se ve practicada. Bien, por eso, sí, aunque las mujeres pueden enseñar la palabra y pueden desarrollar vida ministerial, para esta reunión dominical donde es toda la iglesia, sobre lo que es toda la iglesia local, entonces está Cristo, están los hombres, ¿sí? Y como es una reunión de toda la iglesia, entonces allí, ¿sí? La autoridad debe ser practicada por los hombres y por eso es que se espera que, eh, y el diseño de Dios es que los hombres sean los que hagan la vida ministerial el día domingo.
No es que las mujeres no puedan enseñar, claro que pueden enseñar, pero no el día domingo. ¿Por qué? Porque, sí, dos cosas. La primera, la práctica de de la autoridad de todos los hombres, o de la responsabilidad que Dios le dio a todos los hombres adultos de la iglesia. Eso es Efesios 5. Bien. Y segundo, debido a los ángeles. Dice segunda de Pedro, por causa de los ángeles. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y acá lo voy a explicar un poquito. Y es que lo vemos cuando los ángeles pecan en Génesis 6. Bien, debido a que es una reunión de toda la iglesia, entonces están los ángeles de la guardia, pero también los demonios si quieren atentar, quieren tentar a los hermanos, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Pero también están los ángeles. Pero esos ángeles, ¿sí? Puede que pase, ¿sí? Lo que pasó en Génesis 6, que, ¿sí? Vieron la belleza de las mujeres y las codiciaron, ¿sí? Y quisieron tomarlas. Y que entonces hombres abren puertas espirituales y estos ángeles los poseen y toman a las mujeres, ¿sí? Y en Génesis 6 y estos ángeles pecan, ¿sí? Por eso se le da la instrucción a la mujer de usar velo él, en este día, por causa de los ángeles, ¿bien? Y por causa de la autoridad que hay. Entonces, debido a que la belleza de la mujer es su cabello largo, ¿bien? Entonces, ¿sí? Por causa de los ángeles y como muestra de que ellas no son responsables de la reunión del domingo, de que a ellas no se les va a pedir cuentas de lo que suceda en la reunión del domingo, ¿sí? Entonces le están dando su responsabilidad a su esposo y a los hombres, ¿sí? Esa responsabilidad de acuerdo a Dios y por eso, pues, es el velo, ¿bien? Por esas dos causas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir, pero la mujer puede enseñar cualquier otro día, porque cualquier otro día vamos a ver que no son reuniones de toda la iglesia, ¿sí? No se espera que vaya toda la iglesia, pero a esta es la única reunión que se espera que vaya toda la iglesia. Bien, bien. Bien, veamos entonces otro tipo de reunión. Una reunión de enseñanza, parte de la iglesia, con acceso a toda la iglesia. Pero no importa si yo no voy, ¿sí? Bien, pero hay acceso a que todos vayan, ¿sí? Pero parte de la iglesia es la que va a asistir. Cualquier reunión de enseñanza, ¿sí? De cualquier tema, allí pueden enseñar las mujeres. Estas reuniones no se hacen los domingos, ¿m? Sino se hacen de lunes a sábado. Bien. Bien. ¿Quién debe enseñar en la reunión de enseñanza? Los maestros, pero esos maestros pueden ser hombres y mujeres. ¿Sí? Bien. Ay, se salió. Permítame, la vuelvo a poner. Voy a de una vez ya que se salió. eh, Hombres o mujeres. Bien. Entonces, ahora, pero tengo que compartirlo primero. Listo. Bien. Entonces ahora sí ya lo compartimos y acá lo tenemos. Bien, entonces esta es otra reunión, ¿sí? De iglesia, las reuniones de enseñanza donde los maestros enseñan, la gente puede hacer preguntas. Bien, esto es una reunión de iglesia. Sara ya la organizó lunes de Cosmovisión y es una reunión de iglesia y es una reunión de enseñanza. Bien, pero se espera que que vengan algunos, pero no van a venir todos, pero está abierto a que viniesen todos, ¿cierto? Esa es la idea, ese es el tipo de reunión de enseñanza. Bien, veamos. Una reunión para la comunión unos con otros. Parte de la iglesia con acceso a toda la iglesia. No, vamos a tener una reunión, sí, vamos a tener comunión, sí, vamos a unirnos como una unión, podemos cantar, vamos a tener un ágape, a un almuerzo, vamos a hacer cualquier cosa que haga esa comunión mutual entre los hermanos. Bien, entonces.
Es abierta a toda la iglesia, pero no se espera que venga toda, ¿sí? Bien, entonces, ¿quiénes deben estar en las reuniones, ¿sí? De comunión? Pues es comunión unos con otros, hombres, mujeres y niños, ¿sí? Pueden estar, ¿bien? Bien. Entonces, una reunión de comunión, ¿sí? Es eso. Entonces vemos en la alimentación de los 5.000 que ellos estaban, el Señor les enseñaba y llegó la noche, ¿sí? O el final de la tarde, digamos, y la gente no había cenado. Y entonces Dios hizo el milagro de la alimentación de los 5.000 y entonces pasaron de una reunión de enseñanza a una reunión de comunión, de mutualidad, ¿sí? Todos comieron, todos almorzaron, ¿sí? Perdón, todos cenaron y eso fue una reunión de mutualidad. Podemos reunirnos a celebrar los cumpleaños, ¿sí? Eso es una reunión de comunión unos con otros, ¿bien? Es otra de las reuniones de la iglesia. Bien, bien. También podemos reunirnos para la oración. Parte de la iglesia, podemos citarlo, sí, pero pues todos pueden venir. Entonces hay reuniones de oración. Bien, la Biblia habla de que los hermanos se reunieron a orar. Entonces son reuniones de oración, ¿sí? Hay reuniones para todas las disciplinas espirituales, pero dentro de esas está la oración, pero la reunión de oración la nombra específicamente. Entonces, podemos reunirnos para orar. Sí, es claro que deben haber reuniones de oración como iglesia. Bien, bien. También podemos hacer reuniones de oración, como decía, por cualquiera de las disciplinas espirituales, como por ejemplo un ayuno. También se convoca a toda la iglesia, pero pues no vienen todos. Sí, sí, parte de la iglesia con acceso a toda la iglesia. Bien, entonces una reunión para el ayuno y demás disciplinas espirituales. Bien. También podemos tener reuniones de la iglesia aparte, ¿sí? De comunión, pero a través de grupos exclusivos, como la comunión de hombres y la comunión de mujeres. Vamos a tener una reunión de hombres o una reunión de mujeres. ¿Bien? También es para parte de la iglesia, pero no es con acceso a todos, sino con acceso exclusivo. Tienes que ser hombre o tienes que ser mujer. Veamos que antes era con acceso a toda la iglesia, pero ahora es con acceso exclusivo. Podemos tener esta reunión por grupos foco, ¿sí? En este caso, hombres, mujeres, podemos tener una reunión de jóvenes, ¿sí? Bien, de niños, ¿sí? Pero eso no se hace el domingo. Bien, bien. Estas reuniones, ¿sí? Son también con el objetivo de compartir juntos en estos grupos foco, ¿sí? Y también de edificarnos unos a otros, ¿sí? También. Entonces, también puede haber enseñanza o puede haber cualquiera de las disciplinas espirituales en estas reuniones de acceso exclusivo como grupos foco. Bien, bien. También tenemos una reunión de mutualidad, ¿sí? Y es que las reuniones de mutualidad mutuamente estamos, difieren a las reuniones de la comunión, ¿sí? Porque aunque hay comunión, ¿sí? Eh, en una reunión de comunión podemos decir que vamos a contar nuestros testimonios de cuando fuimos evangelizados. Bien, listo. Pero acá en la reunión de mutualidad es para parte de la iglesia, pero con acceso a todos, ¿sí? ¿Sí? Pero donde todos participan. Es la diferencia de la comunión unos con otros, porque podemos tener comunión, pero hay unos que van a participar en la reunión, no a asistir, me refiero, sino a participar de lo que se va a hacer. Entonces van a pasar estas 10 personas a contar Y los el violón, testimonios, ¿cómo se le nota su pelotón? a contar Bueno, el mi Marita, testimonio. gracias. Entonces, Bien, no se cargó mucho, bien. ¿porque no? Sí, pero sí, Entonces, eso se están saltando los micrófonos hoy. Bien, bien. Entonces, reunión de mutualidad. La diferencia es que todos pueden participar. Si es una reunión general con acceso a todos, ¿sí? Entonces, en esta reunión de mutualidad, pues Dios usa a cualquier persona. Uno puede tener salmo, otro doctrina, otro lengua, ¿sí? Revelación, interpretación, ¿sí? Se desarrolla cualquiera de los dones allí, hágase todo para edificación. Estas son las reuniones de mutualidad. Bien, bien. Entonces, otro tipo de reuniones de la iglesia.
Reuniones ministeriales, ya por ministerios, son parte de la iglesia con acceso exclusivo a los servidores en ese ministerio. Bien, entonces las reuniones de ministerio, cada uno según él o los dones que haya recibido, los pone en práctica ministerialmente. Bien, entonces tenemos este tipo de reuniones. Estas son exclusivas solo para los servidores del ministerio. Bien, entonces, por ejemplo, hay una reunión de hombres que es exclusiva, con acceso exclusivo, pero es una reunión de todos los hombres. Pero también hay una reunión de del ministerio de hombres. Dentro de eso, todos esos hombres, que es todos los hombres de la iglesia, ¿sí? Hay unos que además están sirviendo a los hombres, ¿sí? Entonces tienen que hacer una reunión ministerial de ese ministerio a los hombres. Bien. Bien, entonces son reuniones ministeriales de los diferentes ministerios, las reuniones, círculos de liderazgo de los diferentes ministerios. De acuerdo a la vida ministerial que tenga cada uno, pues va a tener diferentes reuniones. Hay ministerios que implican muchísimas reuniones y otros no tanto. Bien, pero de acuerdo a la vida ministerial, pues vamos a tener diferentes reuniones en ella. Reunión de informe de obra. Bien, esto es parte de la iglesia con acceso a toda la iglesia. Los obreros cuando llegan de nuevo a la iglesia local, de donde viven, dan un informe de la obra que hicieron, ¿sí? Estos obreros son apóstoles, misioneros, ¿sí? Y ellos, hay una reunión para que ellos den, ¿bien? Se puede entonces hacer ello. ¿Sí? Estas reuniones, como son, ¿sí? Con acceso a toda la iglesia, pues cualquier persona puede ir, pero pues puede ser que no vaya. Bien, entonces se puede hacerlo. Vamos a dar el informe de la obra, qué fue lo que se hizo, ¿sí? Que se hizo una cruzada. Bien, a veces, entonces, al final de las reuniones del domingo, también a veces se puede hacer o se hace una reunión de informe de la obra, pues ya que hay más personas que se enteren. Pero lo normal sería otro día hacer una reunión del informe de la obra. Bien, o a veces tenemos una reunión que va a haber mutualidad y después va a haber también vamos a hacer informe de obra o así, bien. Pero este es otro tipo de reunión que está en la Biblia respecto a los obreros informando qué pasó en la obra que fueron. Reunión de alabanza, parte de la iglesia con acceso a todo. Reúnanse y canten y dancen, ¿sí? Pero esa reunión tiene que tener un orden, ¿sí? Bien. Y, y esa alabanza es un acto individual cuando nos congregamos. Cada uno alabamos a Dios. No es, la reunión de alabanza no es un concierto. No es que yo estoy escuchando a los que están alabando a Dios. No, la reunión de alabanza, todos alabamos a Dios, ¿sí? Bien, todos. Obviamente hay algunos que van a dirigir, ¿sí? Que lo van a hacer, que van a guiar, pero es una reunión donde todos podemos alabar a Dios. Entonces podemos tener reuniones de alabanza también. Bien, está abierta toda la congregación, pero sí, puede ser que algunos no vayan. Bien, entonces parte de la iglesia va con acceso a todos. Bien, bien. Reunión de retiros, ¿sí? Locales. Toda la iglesia, ¿sí? Puede ir y hacer retiro con acceso a todo. También pueden ser retiros especiales o ministeriales, solo parte de la iglesia con acceso exclusivo. Retiros, campamentos, congresos, son reuniones que se pueden hacer también como iglesia. Bien, bien. Y eh, reunión de eh, la profecía, de acciones proféticas. Bien, las personas que tienen de profecía, sí pueden tener mensajes para la iglesia. Entonces, esos mensajes van a edificar, a exhortar y a consolar a la iglesia. A veces cuando estamos pasando como iglesia o como localidad por situaciones difíciles, ¿sí? Dios habla a los hermanos que tienen don de profecía para dar un mensaje y a veces de consolación, de ánimo a la iglesia o si de exhortación, si la iglesia no está bien en algo,
¿sí? O un mensaje para, de edificación para la iglesia. Bien, bien. Estos son reuniones, ¿sí? Privadas, ¿sí? Privadas, no es una reunión general. Es parte de la iglesia sin acceso a todos, ¿sí? Es una reunión en privado porque si hay algo para una persona, ¿sí? Dios le habló a un profeta sobre algo, ¿sí? Entonces, tiene que informar ese profeta a su ministerio, a los ancianos, y entonces ya los hombres pueden organizar esa reunión, si es para una persona o si es para toda la iglesia. Bien, 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 esa es la idea. También tenemos la reunión de exhortación, parte de la iglesia sin acceso a todos y también en privado, una reunión de consejería, ¿sí? Los que exhortan, los consejeros, ¿sí? Bien, es en privado también, ¿sí? Yo no puedo ir a una reunión a escuchar la consejería que le están dando a otra persona, ¿bien? Son reuniones donde parte de la iglesia y no hay acceso a todo, a todas las personas. Bien, hay reuniones para reconocer y establecer autoridades, es para toda la iglesia, ¿sí? Y con acceso a todo, pero pues a todos, pero voluntarios, ¿sí? Vamos a poner con acceso a todos voluntarios, o con acceso voluntario para todos los de la iglesia. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a establecer un nuevo anciano. ¿Sí? Entonces hacemos una reunión para ello, ¿sí? Son establecimiento de autoridades, un nuevo diácono, ¿bien? Que son los dos gobiernos que hay. Entonces también hay una reunión para ello. Bien, recordemos que Tito fue enviado a Creta para hacer estas reuniones y establecer los ancianos. Bien, bien. También la reunión de los ancianos, ¿sí? Entonces es parte de la iglesia y es un grupo exclusivo, ¿sí? Aquellos que son ancianos pues tienen que reunirse a ver cómo va la iglesia. Bien, bien. La reunión del diaconado, los diáconos, también es parte de la iglesia con acceso exclusivo. Aquellos que son diáconos también tienen que reunirse. A veces hay reuniones juntas donde el diaconado da informe a los ancianos, ¿sí? Parte de la iglesia, ¿sí? Con acceso exclusivo. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, el diaconado tiene que dar informe acerca de la ofrenda para los santos pobres. Entonces, eso es una reunión entre el diaconado y los ancianos. Bien, bien. Bien, también una reunión de reporte de los ancianos, ¿sí? Los ancianos también dan un reporte, ¿no? A veces tiene que hacer una reunión ante toda la iglesia, entonces ahí se cita a la iglesia, ¿sí? Y también, pues, es acceso general, ¿no? Bien. Y también podemos tener reuniones extralocales, ¿bien? Es decir, en otras localidades como consecuencia de la invitación de unos hermanos los hermanos de esa localidad, entonces nos invitaron, entonces podemos reunirnos y estar en fraternidad, en unión con hermanos de otros lugares, ¿bien? Bien, entonces son reuniones extralocales como iglesia. También están abiertas a todos, pero eh, pero pues no es obligatorio que todos vayan. Bien, bien. También hay reuniones como de retiro extralocal, ¿sí? Toda la iglesia con acceso voluntario y ministerial, ¿sí? O también pueden ser específicas, ¿sí? Ya son reuniones de multilocalidades, de creyentes de varias localidades, de varias ciudades, ¿bien? Y, y entonces, por ejemplo, acá vemos una foto de un campamento que se hizo, pues, donde nosotros nos congregamos en Sasaima en 2017, ¿bien? Y había gente de diferentes ciudades allí, y esto es otro tipo de reunión como iglesia. Bien. También hay reuniones de conciliación extralocal cuando hay un problema, ¿sí? En una iglesia y tienen que conciliar si hubo un problema entre iglesias, entonces tienen que conciliar. Entonces las autoridades, normalmente los ancianos de un lugar con los de otro, ¿sí?
no son cotidianas, sino solo cuando es necesario. Bien, bien. Reunión de las bodas del Cordero. Esta es la única reunión donde fijo vamos a estar todos los que son la iglesia, todos los que somos la iglesia, ¿sí? No, aquí todos vamos a estar, nadie no va a estar, ¿bien? Es la reunión general, ¿sí? De hecho, ¿bien? Entonces aquí vemos estos tipos de práctica de la iglesia y tenemos que verlo y podemos mirarlo, ¿bien? Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico de la vida de la iglesia. Hay diferentes reuniones. Eso quiere decir que las reuniones se van repartiendo a lo largo de los días en horarios, pero pues hay veces alguien no puede en ese horario y como pues no, pues, aunque está abierta a toda la gente, pero pues algunos no van a poder, ¿bien? Pero sí tenemos que propender por vivir estas reuniones que la Biblia nos enseña, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una práctica de la iglesia correcta, ¿bien? Y una vivencia cada vez más fraternal y en más comunión unos con otros. Bien, entonces no solo la iglesia es ir el domingo, ¿sí? Sino yo tengo que tener vida ministerial y eso va a implicar que me reúna con hermanos que también están sirviendo en la mismo ministerio en que yo sirvo. Pero también de ahí para allá. Y hay algunas reuniones que va a hacer la iglesia, pero que pues no voy a ir yo. De pronto se va a hacer una reunión de modistería como herramienta para la evangelización. Pero yo no sé coser y no me interesa, Dios no me ha llamado a ese tema, pues, pues no voy a hacerlo. ¿Sí? Bien, pero sí, en la medida de que vivamos la mayor cantidad de reuniones, pues va a crecer nuestra fraternidad entre los hermanos. Nos vamos a conocer más, vamos a servir más. Entonces, no solo reunirnos el domingo, sino podemos tener diferentes horarios y diferentes cosas para la reunión de la iglesia. No es que todo esto debe pasar en una semana, porque hay reuniones que pueden ser esporádicas, ¿bien? Pero sí tener la intencionalidad de verme con los hermanos y poder participar de las reuniones, ¿bien? Muy bien, entonces esta es la manera de conclusión un poquito acerca de la práctica de las reuniones de la iglesia, ¿bien? Entonces, vamos a abrir el tiempo de preguntas. Vamos a mirar si hay en el chat. Entonces, aquí Claudia nos está preguntando y voy a ponerla. Allí voy a leerla. Em, entonces, nos dice esta reunión de práctica de la iglesia. Entonces dice, eh, clasifica en las reuniones las células o grupos familiares, etcétera. Bien, son reuniones específicas de ministerios, ¿sí? Puede haber un ministerio que se reúne en los grupos de familia. Entonces, eso puede ser el ministerio de familia o la escuela de padres, ¿sí? Para hacer esas reuniones. También pueden ser iniciativas de el ministerio de evangelización para reunirse con los vecinos que no creen y evangelizarlos, ¿bien? Entonces son reuniones ministeriales. No son reuniones de minicultos federalizados o separados. No, porque la reunión del culto es la reunión general, ¿sí? De toda la iglesia, que es el día domingo. Bien, bien. Pero sí, esto es una reunión de ministerios, ¿sí? Y cuadra para ello. Bien, bien. Entonces ahí podemos verla. Bien. Eh, entonces, eh, esa es la idea. Bien, bien, veamos más. Alguien si acá en la sala tiene también una intención, algún comentario. Entonces también podemos hacerlo de esto último que acabamos de ver, de estos dos temas que son cómo empezamos a poner en práctica el diseño de Dios y qué produce, que fueron esos cuatro principios internos, y luego pues poder enseñar a otros eso mismo y unirnos con otros. Y luego
también pues la práctica de la iglesia a través de las diferentes reuniones que tenemos de iglesia. Bien, bien, entonces podemos levantar la mano, ahí hay un icono de levantar la mano en el Zoom y podemos pues verlo. Bien, todo bien. Ok. Entonces, estos últimos minutitos, ya vamos pues a cerrar este ciclo de este, de este mes anterior, de septiembre, respecto a la iglesia. Si alguien quiere decir con qué se queda, algo que haya aprendido y bueno, poder compartir algún comentario, su experiencia en este curso de septiembre de lunes de Cosmovisión, con mucho gusto podemos hacerlo en este momento. Bien, entonces si alguien quiere, puede levantar la mano. Bien, bien, entonces, bien, todo bien, ok. Entonces, voy a hacer el anuncio el siguiente de octubre. Qué va a hacer? Se quiso continuar con el tema de iglesia y vamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Entonces, ya vimos el diseño que Dios hizo a la iglesia. Ahora vamos a ver los tipos de iglesia o las clases de iglesia que hay, ¿sí? Y son 7. Entonces vamos a ver las 7 iglesias. Bien, y vamos a ver qué significa cada una de esas 7 iglesias. Bien, entonces eso va a ser en estas fechas, el 7, el 14, el 21 y el 28, de 7:30 a 9 de la noche. Y bueno, ahí está inversión. Entonces, ahí están y se pueden comunicar pues con los números de chat. Yo creo que ya Sara lo publicó y pues están ustedes cordialmente invitados. Sabemos que pues si pueden ustedes comentarle a alguien para que también esté, pues muy bueno. Vamos a hablar, es muy buena esta enseñanza. Va a aclarar muchas cosas acerca de los tipos de iglesia. Vamos a ver la realidad de qué tipos de iglesia, qué clases de iglesia dice la palabra que ya hay un diseño, pero como somos libres para obedecerlo, pero también para desobedecerlo, pues la Biblia también nos enseña qué pasa cuando lo desobedecemos. Y vamos a ver qué tipos de iglesias hay. Bien, pero siguen siendo iglesias, entonces note que son iglesias. No vamos a hablar de las sectas, no vamos a hablar sino de las iglesias, de la iglesia en sí. Entonces es un tema bien interesante. Entonces, si sabe de alguien, también dígale. eh, Aquí hay algunas personas que asisten becadas, sin costo, ¿sí? Especialmente algunos hermanos en Venezuela. Entonces, pues así también usted ayuda y apoya a las misiones y pues también se pone en práctica la predicación de la cosmovisión, ¿no? Bien, bien, entonces muchas bendiciones y pues ese es el tema que se va a hacer en octubre. Bien. Bien, entonces un saludito a todos, muchas bendiciones. Realmente gracias por estar hoy, que no pude estar el lunes anterior, pero bueno, ahí estamos dándole y les voy a programar. eh, yo creo que ya mañana les subo la grabación porque sé que hay unos hermanos que no pudieron estar hoy, tenían algunas actividades en sus iglesias y entonces también muchas gracias por el apoyo y publico entonces el enlace de la grabación y también las PowerPoint, ¿sí? Las ayudas visuales que usamos, ¿no? Entonces, eso lo trato de hacer mañana, que ya estoy acá en Bogotá y lo podemos hacer, ¿bien? Entonces, un saludito a todos, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿sí? Y pásenla bien. Gracias, profe Oscar. Muchas Feliz noche. gracias. Muy Pastora amable. Paola, muchas Gracias, gracias. maestro. Muchas Bendición. bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buenas Cuídense. noches. Muchas bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones, profe. Gracias. Las he tenido que ver en diferido porque de verdad que me ha chocado con otra cosa que aquí de Venezuela, pero han sido maravillosos todas las clases. De Bueno, verdad que muchas gracias, gracias. gracias. Mirna, un saludito por allá en Puerto Ordaz. Muchas bendiciones. Con gusto igual. Saludos a la esposa y a las niñas. Dios les Bueno, guarde. ahí estamos. Muchas bendiciones a todos. Amén, amén.